Hola, vamos a realizar un ejercicio de aplicación del método del trapecio compuesto para aproximar el valor de una integral definida y posteriormente calcular el error de aproximación cometido. La función a integrar es seno de x por e elevado a x en el intervalo 0pi. Se aplicará el método del trapecio compuesto dividiendo el intervalo 0pi en 4 subintervalos de la misma amplitud. Finalmente calcularemos el error cometido, comparando el resultado con el valor exacto que para esta integral sí sabemos calcular. Visualizamos el problema inicial con la gráfica de la función a integrar y la región comprendida entre ella y el eje de abscisa. El valor de una integral definida es comparable con el valor del área de esa región en el intervalo 0pi. Iniciamos el método calculando los nodos que se obtienen al dividir el intervalo 0pi en 4 subintervalos. Vamos a calcular esos nodos que llamaremos x0, x1, x2, x3 y x4, como se ve en la imagen. El primer nodo será x0 igual 0 y el último x4 debe ser igual a pi. Para dividir el intervalo en 4 subintervalos necesitamos conocer la amplitud de esos subintervalos, la llamaremos h. Se calculará como la longitud del intervalo inicial 0pi, esto es longitud pi, dividido por 4. El resultado que obtenemos es que la longitud h de esos subintervalos debe ser igual a pi cuartos. Procedemos a obtener los nodos, partiendo del extremo inferior del intervalo, que es x0 igual a 0. Seguimos calculando x1 como x0 más h, por tanto x1 será igual a pi cuartos. De la misma forma se calculan el resto de los nodos, x2, x3 y x4, que evidentemente debe coincidir con el extremo superior del intervalo de integración, esto es pi. Una vez determinados los 5 nodos, procedemos a aplicar el método compuesto, en este caso del trapecio, para aproximar el valor de la integral definida. Básicamente se interpreta como el área de la región plana que hemos sombreado en amarillo. La aproximación se calcula como la suma de las áreas de los trapecios que podemos formar para cada uno de esos 4 subintervalos en los que hemos dividido el intervalo de integración 0pi. Así, el primer sumando será el área del trapecio con base el primer subintervalo, x0, x1, y altura el valor de la función en los dos primeros nodos. Sabemos que la base tiene longitud h y por tanto su área es la longitud de la base h por la semisuma de las alturas, esto es el valor de la función a integrar en los dos primeros nodos x0 y x1. El primer sumando se obtendrá sustituyendo los valores f de x0 y f de x1 por la expresión concreta de la función integrando. Pasamos a calcular el segundo sumando, esto es el área del segundo trapecio que se obtiene al considerar ahora los nodos x1 y x2. De forma análoga al área del primer trapecio, obtenemos la de este segundo trapecio, esta vez considerando el valor de la función en los nodos x1 y x2. Procedemos con el tercer subintervalo, considerando el trapecio que constituyen los nodos x2 y x3 y sus respectivas alturas f de x2 y f de x3. Sumamos el valor del área de ese tercer trapecio. Y, por último, consideramos el área del cuarto trapecio con base el intervalo x3, x4 y altura f de x3 y f de x4. Añadimos este último sumando con su valor en términos de la función que estamos integrando. Ya tenemos los 4 sumandos y procedemos a realizar la suma. Podemos sacar factor común la longitud de la base, h, partido por 2. El resultado de la suma será h partido por 2 por el valor de la función en x0 que aparece en el primer sumando, el valor de la función en x1 que aparece 2 veces en el primero y en el segundo sumando. De la misma forma, el valor de la función en x2 aparece 2 veces. También aparece 2 veces el valor de la función en x3 y solo en el cuarto sumando aparece el valor de la función en x4.
Una vez deducida la fórmula del trapecio compuesto con 4 subintervalos para la función seno de x por e elevado a x, nos quedaría sustituir por sus valores los nodos x, y que tenemos reflejados a la izquierda y calculamos al inicio de la resolución del problema. Haciendo los cálculos pertinentes con ayuda de calculadora o software, se obtiene que el valor aproximado de la integral definida es 10.8557. Para comparar con el valor exacto y obtener el error, calculamos la integral analíticamente. Encontramos una primitiva de la función seno de x por e elevado a x y aplicamos la regla de Barrow en el intervalo 0pi, obteniendo un valor de 12.0703. Comparando los resultados aproximado y exacto, determinamos un error de aproximación de la integral de 1.2146. Es también la diferencia en unidades al cuadrado entre el área de la región sombreada en amarillo y el área de la región poligonal formada por los 4 trapecios. Con el cálculo del error de aproximación, ilustrándolo con esta interpretación gráfica, finalizamos este ejercicio. Espero que haya sido de su interés.